Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablarte sobre dos problemas que afectan a gran población en nuestro México. Les hablaré acerca del cáncer. El cáncer es una enfermedad que cada vez más y más pacientes se ven afectados por esta enfermedad. Se estima que cada año mueren alrededor de 7.6 millones de personas por cualquier tipo de cáncer. Alrededor del año 2030 se esperan que cada año aumenten más de 11.5 millones de muertes. Actualmente el cáncer es la tercera causa de muerte en la población mexicana, por detrás de primero las enfermedades cardiovasculares como son los infartos cardíacos y después también de la diabetes. Entonces está en tercer lugar el cáncer en cuanto a mortalidad en el país. Por lo tal, es de vital importancia hablar un poco acerca del cáncer. El cáncer son enfermedades caracterizadas por un desarrollo anormal de diversos tipos de células. Cáncer está relacionado con tumor. Un tumor es una bola, ¿sí? Pero es una bola caracterizada por un crecimiento de células anormales. Y esto nos va a causar un sinfín de trastornos a nivel de nuestro organismo que finalmente, si no se detecta a tiempo, nos puede llevar a la muerte. En México son frecuentes diversos tipos de cáncer, pero también comparte ciertas características con los cánceres alrededor del mundo. Por ejemplo, el cáncer de mama es uno de los tipos de cánceres más mortíferos. Se estima alrededor de 458,000 muertes al año a nivel mundial por el cáncer de mama. También se estima que a nivel de las mujeres, el cáncer de útero también ocasiona alrededor de 775,000 muertes por año. El cáncer de pulmón, tanto en hombres como mujeres, 1.37 millones. El cáncer de estómago, 736,000 muertes. Cáncer de hígado, 695,000. Y colorectal, es decir, de colon y recto, alrededor de 608,000. Los factores de riesgo principales para generar cáncer son el envejecimiento, el tabaquismo, el sedentarismo, una mala alimentación y problemas genéticos, es decir, una herencia genética alterada. Cuando nosotros tenemos nuestras células constantemente se están dividiendo, es decir, su material genético se parte en dos, se multiplica, se parte en dos y finalmente se dividen las células por medio de una mitosis. Pero al momento de que hay muchas divisiones celulares, por ejemplo, en nuestro cuerpo cada segundo se están dividiendo células para formar más y más células. Por ejemplo, las células de la piel son células que a cada rato se están descamando y se está formando nueva piel. Entonces hay una tasa alta de división celular. Es evidente que al momento de haber tanta reproducción celular, en algún momento puede haber algún error en esta división celular. Entonces, aquí hay una célula normal que se está dividiendo, pero también en estos cambios puede haber daño en la genética de esta célula. Entonces, estas células que tienen un daño a nivel genético empiezan a producir anormalidades en la célula, es decir, en su forma, en su ubicación, en cómo se empiezan a dividir, ¿sí? Entonces, puede haber daño en la reparación celular. Hay células especializadas y encargadas de detectar estos cambios a nivel celular que detectan estas células que están enfermas, que no están correctamente formadas. Sin embargo, puede haber algunos cánceres donde estos daños celulares no se puedan detectar y por lo tanto empieza una división acelerada de estas células. Entonces, el cáncer viene siendo esto: un cúmulo de células que tienen error genético y que tienen alteraciones en su morfología, en su forma, en su función y que tienen esa capacidad de invadir inclusive otros órganos. Entonces, hablando por ejemplo de un cáncer de páncreas, podemos encontrar que el páncreas que se encuentra en nuestro abdomen está abrazado por el estómago y la primera parte del intestino. Entonces, si empieza a haber células malignas, es decir, células que tienen errores genéticos, que tienen anormalidades, estas células pueden incrementar su tasa de multiplicación y empiezan a generar tumor, es decir, una bola.
Entonces, esta bola de células que están mal, que son células enfermas, pueden aumentar el tamaño en alguna región del páncreas, y lo malo es que no solamente aumentan de tamaño en esa región del páncreas, sino que pueden invadir tanto el estómago, el intestino, el peritoneo. Inclusive estas células pueden tener esa capacidad de desprenderse de donde se están generando y viajar a distancia, ya sea por los vasos linfáticos, por la sangre, y pueden alojarse en otros órganos. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de metástasis, es decir, un cáncer que se generó en un órgano empieza a multiplicarse y esparcirse por todos los órganos. Entonces, evidentemente, si llega células malignas al pulmón y se empiezan a multiplicar en mi pulmón, aquí nos va a ocasionar síntomas respiratorios, tos, puede haber sangrado. Entonces, la cantidad de síntomas que se pueden generar por un cáncer son muchísimos y muy variables dependiendo el tipo de cáncer que se genere. En México es de vital importancia porque, por ejemplo, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, seguido del cáncer de próstata, de colon, tiroides, cáncer cervicouterino y cáncer pulmonar. El cáncer de mama ocasiona 7,000 defunciones al año, el cáncer de próstata 6,900, el de colon 7,000, tiroides 900, cervicouterino 4,000 y de pulmón 6,700 aproximadamente. Entonces, sí representa una gran cantidad de las defunciones en nuestro país el padecer algún tipo de cáncer. ¿Y por qué es importante conocer cuántos tipos de cáncer están afectando a nuestra población? Por ejemplo, el cáncer de pulmón es un cáncer que puede estar relacionado con consumo crónico de tabaco, es decir, pacientes que tienen el hábito del tabaquismo, sobre todo un tabaquismo intenso, tienen más probabilidades de generar un cáncer de pulmón. Y no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer de lengua, cáncer de laringe, cáncer de garganta, ¿sí? Entonces, además, otros tipos de cánceres también se han relacionado con el consumo de tabaco. El cáncer cervicouterino, por ejemplo, en gran cantidad de ellos está ocasionado o está relacionado con infecciones virales, por ejemplo, la infección por el virus del papiloma humano. Actualmente es un cáncer prevenible, ya que contamos actualmente con la vacuna del VPH que se aplica a las niñas, e inclusive también la población adulta lo puede utilizar y nos previene el contagio de este virus del papiloma humano. Y al no haber contagio del virus del papiloma humano, no se generan estas lesiones en el cérvix de la mujer, por lo tanto no se generará un cáncer. Entonces es importante conocerlas porque si nosotros prevenimos estas enfermedades, prevenimos estos hábitos nocivos, también prevendremos una gran cantidad de defunciones por cáncer en nuestro país. Detectar el cáncer es muy variable la presentación de cada uno de los cánceres que hay. Sin embargo, lo importante es que nos conozcamos, que conozcamos nuestro cuerpo y que al momento de aparecer una bolita o alguna otra alteración que antes no existía, poder correr inmediatamente con nuestro médico de primer contacto para poder investigar más. No es normal que, por ejemplo, en el cáncer de tiroides aparezca una bolita en nuestra garganta, ¿sí? Entonces, al momento de detectar cualquier anormalidad, es importante que vayamos con nuestro médico. No sabemos si al final estas alteraciones puedan ser cualquier enfermedad, alguna inflamación o que al final resulte ser un cáncer. Por eso la detección oportuna de las enfermedades cancerígenas son tan importantes, ya que si se detectan pronto podemos encontrar un tratamiento que nos puede utilizar a vencer ese cáncer, ya sea la quimioterapia, que sea por cirugía, radioterapia o alguna otra terapia que nos pueda ayudar a corregir y eliminar ese cáncer. Pero si nosotros no nos interesamos por nuestra salud, no nos interesamos por qué me salió una bolita que antes no estaba, finalmente cuando la detecte nuestro médico ya va a ser muy tarde. Entonces, por ejemplo, el cáncer de ovario en las mujeres es uno de los cánceres más mortales. Sin embargo, es difícil detectarlo en formas tempranas porque al principio puede no dar síntomas. Sin embargo, si alguien se preocupa por su salud, se dará cuenta que
los cambios en los sangrados o tener dolores abdominales no es normal, y finalmente acudirán a una atención médica y podremos estudiar y verificar si es algo normal, si es algún medicamento o si podría estar relacionado al presentar algún tipo de cáncer. Ahora, el objetivo no es hablar de todos los tipos de cánceres porque son muchísimos. Sin embargo, es importante que aprendamos a prevenirlo, ya que, como les comentaba, en el cáncer de pulmón, si nosotros dejamos el hábito del tabaco, pues es fácil una prevención del cáncer de pulmón, ¿sí? O por ejemplo, si todas las niñas y todas las mujeres son vacunadas contra el virus del papiloma humano, los índices de presentación de cáncer cervicuterino se van a ir a la baja y encontraremos una solución a un problema de salud pública. Ahora es importante que aprendamos a prevenirlo. Entonces, las formas de reducir este riesgo de presentar algún tipo de cáncer es, por ejemplo, el no fumar, el estar sin contacto en lugares con humo, es decir, lugares donde se cocina con leña. Obviamente el estar en contacto con el humo va a estar dando una inflamación crónica al pulmón, y esto nos puede generar ser más sensibles a generar un cáncer de pulmón en un futuro. Obviamente también en el hábito tabáquico, si se fuma constantemente, hay inflamación en el pulmón, y al momento de que se repliquen estas células pulmonares, en algún momento puede haber la generación de un cáncer. También una comida saludable. Por ejemplo, se han encontrado que algunos tipos de alimentos, por ejemplo, los alimentos procesados o algunos que contienen algunos conservadores artificiales, podrían estar relacionados con la aparición de ciertos tipos de cánceres, especialmente el cáncer gástrico y el cáncer en sistema intestinal. También limitar el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol también se ha relacionado con la aparición de ciertos tipos de cánceres. También la protección solar. La piel pues es el órgano más grande que tenemos y también es sensible a la luz. Entonces es por eso tan importante que utilicemos bloqueador solar cuando nos expongamos a los rayos del sol. Inclusive la luz blanca que está en los interiores que tienen una luz ultravioleta como tal podría dañar nuestra piel y generar lesiones que nos hagan con más probabilidades de presentar algún cáncer de piel. Hemos visto que pacientes, por ejemplo, que viven del manejo de hortalizas, que viven del campo, muchas veces están bien protegidos de manga larga, de guantes, de sombrero, pero presentan cánceres precisamente en las regiones donde el sombrero no alcanza a taparles la piel, es decir, alrededor de la nariz, por debajo de los párpados. Entonces, zonas de la piel que se ven expuestas a la luz ultravioleta del sol son susceptibles a generar cáncer. Entonces es importante que cuidemos nuestra piel, que no nos expongamos al sol y que también utilicemos bloqueador solar diario. También la lactancia materna. Por ejemplo, algunos tipos de cánceres como el cáncer de mama, se ha encontrado que mujeres que dieron lactancia materna tienen menos posibilidades de generar cáncer de mama que aquellas que nunca amamantaron. Entonces hay algunos factores también que pueden protegernos de presentar algún tipo de cáncer. Las vacunas, como les comentaba, en el caso del VPH, en el cáncer cervicuterino, en el caso de la mujer, y otro tipo de vacunas, por ejemplo, las vacunas de la hepatitis, también disminuyen el riesgo de generar hepatitis, y una hepatitis crónica puede generar cáncer. Entonces, al tratar enfermedades primarias como la hepatitis o al tratar de prevenirlas, también podremos evitar enfermedades más severas como un cáncer en el hígado. También un diagnóstico oportuno. Como les comentaba, si los cánceres se detectan de forma oportuna, habrá oportunidades terapéuticas, es decir, quimioterapia, radioterapia, alguna cirugía y salir como si nada y victoriosos con el cáncer. Es bien importante que al momento de detectar cualquier anormalidad en nuestro cuerpo, acudir inmediatamente con nuestro médico general o con el especialista para que se hagan los estudios pertinentes para descartar cualquier anormalidad. Puede haber algún crecimiento, alguna bolita, pueden sentirse alguna bolita o alguna coloración o cambios en la turgencia de alguna parte de nuestro cuerpo o cambios en nuestra coloración, sangrados,
Cualquier dato de alarma o cualquier cosa que no esté normal, es importante acudir inmediatamente con nuestro médico, ya que, como les comentaba, una detección oportuna podría determinar el futuro de nuestra vida, es decir, el pronóstico de nuestra enfermedad. Cuando se determinan las enfermedades en fases tempranas es cuando el pronóstico es mucho mejor y hay grandes opciones terapéuticas, es decir, quimioterapia, radioterapia o inclusive alguna cirugía para poder extirpar esos tumores o esos cánceres. También un peso saludable es indispensable para mantener nuestro cuerpo saludable y por lo tanto disminuir el riesgo de generar un cáncer. Cuando alguien tiene un problema de obesidad o sobrepeso, hablamos de que alguien tiene una inflamación crónica. Entonces, las inflamaciones crónicas ocasionan que también haya cambios en las mutaciones de nuestras células, de su contenido genético, y sea más proclive a generar mutaciones que conlleven a la generación de algún tipo de cáncer. Ahora quiero hablarles también un poco acerca del VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es conocido desde finales de los años 70. Este virus es el que causa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que al principio, cuando se detectó por ahí de los años 80, en realidad no había ninguna cura y los pacientes desafortunadamente fallecían, ya que este virus es un virus que ataca unas células muy especiales de nuestro cuerpo, que son las células CD4. Este virus daña nuestro sistema inmunitario al destruir este tipo de células CD4 que van a formar parte de nuestro sistema inmunitario. Entonces, al momento de que este virus ataca estas células que tienen una participación importante en nuestra inmunidad, pues ya no tenemos células que nos protejan. Por lo tanto, al momento de entrar cualquier virus, algún parásito, alguna bacteria que ingrese a nuestro organismo, es más susceptible de que esta enfermedad haga estragos, es decir, que nos enferme realmente. Algo que a alguien sano no le enfermaba, alguien que tiene un problema con su inmunidad seguramente lo va a enfermar porque tiene un compromiso en su inmunidad. Es decir, su sistema inmune no está capacitado, no está apto para defenderse de diversas enfermedades como lo son virus y bacterias. Ya cuando se genera el SIDA, es decir, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es cuando ya se encuentran niveles muy bajos de estas células de defensa y por lo tanto este individuo es muy susceptible a generar infecciones o enfermedades. El SIDA, como les comento, ya es una última etapa de la enfermedad por el virus del VIH y a medida de que esta infección se convierte en SIDA, incrementa las concentraciones de este virus en nuestro cuerpo, es decir, aumenta la carga de este virus o la carga viral en nuestro organismo y disminuye la cantidad de estas células CD4 que son las que nos van a proteger de las infecciones. Por lo tanto, si llegamos a esta etapa, pues es más malo el pronóstico para el paciente, siempre y cuando no reciba un tratamiento adecuado, ya que los medicamentos que se utilizan para tratar el VIH pueden evitar que esta infección progrese al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sin estos medicamentos, que son los antirretrovirales, esta enfermedad puede convertirse en SIDA en unos 10 años. Sin embargo, al utilizar el tratamiento correctamente, actualmente viene siendo una enfermedad que puede ser tratable y las personas con VIH que antes fallecían actualmente pueden vivir una vida plena si se detecta la enfermedad a tiempo y tienen un tratamiento oportuno. El VIH es un virus muy pequeño, muy microscópico, que nosotros no podemos ver ni siquiera con un microscopio óptico en el laboratorio. Este virus es fácilmente transmitido de diversos mecanismos. Uno de ellos es de madre a hijo. Puede haber una transmisión perinatal durante el embarazo y durante el parto y la lactancia. Y si la madre recibe un tratamiento adecuado, esa tasa de riesgo para contagiar el virus a su hijo puede disminuir hasta un 2%, es decir, que sea muy baja la probabilidad de que una madre transmita el virus a su hijo si tiene un tratamiento adecuado. También por contacto de una sangre infectada, al compartir agujas entre personas que consumen drogas o por un pinchazo accidental con un elemento infectado, también se puede transmitir de esa forma el virus. Antes, cuando no había protocolos de seguridad en los trasplantes, en las transfusiones de sangre, había pacientes que
podrían llegarse a infectar por el VIH o por hepatitis o cualquier otro virus. Actualmente son protocolos muy estrictos los que hacen muy difícil que alguien se pueda contagiar del VIH por una transfusión sanguínea. También otro mecanismo de transmisión, y desafortunadamente el más frecuente, son las relaciones sexuales sin preservativo, es decir, sin ninguna protección de barrera, ya que a través del líquido preseminal, de las secreciones, del semen y de las secreciones vaginales, este intercambio de líquidos por pequeñas lesiones o por alguna parte de nuestro organismo donde pueda penetrar el virus, es muy frecuente este tipo de contaminación. Esta infección tiene diversas presentaciones y diversos síntomas. Una persona que vive con VIH puede que no presente ningún síntoma, en especial si tiene un tratamiento adecuado. Algunos síntomas que podrían aparecer semanas o inclusive meses después de infectarse son los siguientes. Por ejemplo, la inflamación de los ganglios linfáticos, malestar general, una temperatura corporal elevada, es decir, fiebre. También puede haber erupciones cutáneas. Aunque no existan síntomas de una persona que tiene el virus del VIH, no significa que no las pueda contagiar. Entonces es importante una detección oportuna. La única forma segura de saber si se ha infectado uno del virus del VIH es por una muestra de sangre. Entonces aquí algunos síntomas pueden ser muy generales, como la aparición de ganglios, fiebre o malestar general. Sin embargo, ya cuando se encuentra una enfermedad establecida como el SIDA, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya los pacientes se pueden enfermar de cualquier enfermedad, es decir, enfermedades virales, enfermedades bacterianas, es decir, es frecuente que esos pacientes lleguen al hospital por infecciones muy severas. Alguna bacteria que yo pude haber inspirado y alojar en mis pulmones en algún momento, como mi organismo tiene una inmunidad apta, es decir, una inmunidad competente para luchar contra estos virus o bacterias, pues simplemente quedó ahí y fue eliminado sin ningún problema. Sin embargo, una persona que tiene un compromiso en su inmunidad, llega a la bacteria, se disemina y causa una neumonía o una infección severa como tal. Entonces, si no es tratada esta enfermedad de forma adecuada, conlleva mucha mortalidad. Ahora, de las personas que viven con VIH, aproximadamente el 70% conoce su diagnóstico, es decir, saben que son portadoras del virus. Desgraciadamente, aproximadamente un 30% no sabe que es portadora del virus del VIH, por lo tanto es fácil que se pueda seguir esparciendo este virus por las personas que desconocen que están infectadas. Ahora, de este 70% que sí conocen su diagnóstico, saben que tienen VIH, solamente el 81% se encuentra en tratamiento. 7 de cada 10 personas que se encuentran en tratamiento por el VIH se atienden en un sistema público. Actualmente se encuentran con las instancias, la Secretaría de Salud y diversos sistemas públicos como el Seguro Social se han preocupado para que la cobertura de pacientes infectados con VIH sea amplia, es decir, tengan su tratamiento adecuado. Por lo tanto, es importante que acudamos con nuestro médico si hay sospecha de que podemos estar contagiados con el virus del VIH o si ya presentamos algún síntoma de la enfermedad. Actualmente podemos hablar de que hay muchas formas en que nosotros podemos prevenir la obtención o contagiarnos de este virus del VIH. Aquí encontramos 10 puntos con los cuales podemos prevenir este contagio. Primero, son medidas muy generales. Debemos de impedir que los fluidos corporales como lo son el semen, el líquido preseminal, la sangre, estén en contacto con las vías de entrada de nuestro organismo, es decir, ni contacto con la boca, ni vagina, ni nuestros genitales, ni con heridas. 2. Mantener relaciones sexuales sin penetración o de forma exclusiva con solamente una pareja y que no se encuentre infectada. El punto número 3 es utilizar siempre preservativos. Hay que asegurarnos de que sean homologados y que no se encuentren caducados ni que se encuentre roto el empaque. Si utilizamos lubricantes, que sean solubles en el agua, porque si no, esos pueden dañar el preservativo y que se rompa, y por lo tanto que los fluidos estén en contacto y generar un contagio mucho más fácil. No utilizar también al mismo tiempo un preservativo masculino y femenino, es decir, si se usa uno, que no se utilice el otro. También recordar que los espermicidas no van a protegernos de una infección por VIH.
así como tampoco los anticonceptivos. Es decir, necesitamos forzosamente un mecanismo de barrera, es decir, el uso del condón para poder prevenir la infección por VIH. Nunca se debe compartir el material para el consumo de droga, como lo son las jeringas o las cucharas en el caso de los que se inyectan heroína. También utilizar de forma exclusiva los utensilios de higiene personal, es decir, no compartirlos en casa, sobre todo si sabemos que estamos contagiados, no compartirlos con las demás personas, porque aunque es baja la frecuencia en que esto se pueda contagiar, por ejemplo con el uso de una cuchara o de una rasuradora, sí se han dado casos en que podrían contagiarse aunque la tasa sea baja. También, si se necesitan prestar primeros auxilios, hay que lavarse las manos antes y después, y si es posible utilizar guantes de látex. Si estás expuesto a un virus de forma accidental, hay que acudir a urgencias. En sistemas hospitalarios es medianamente frecuente que pues, al estar haciendo una inyección o algún procedimiento nos piquemos algún dedo con alguna aguja y esa aguja podría estar contaminada. Entonces también hay que tener prevención, todo el equipo de salud, enfermeras y todos aquellos que estemos en contactos con jeringas, porque también puede ser el método de transmisión del virus del VIH. Hay que recordar que el virus del VIH no se transmite ni con abrazos, ni con tocar a alguna persona infectada, ¿sí? Ni por compartir la misma mesa. Entonces solamente por el contacto de estos fluidos es la forma en que nos podemos contagiar. El VIH hace que disminuyan los CD4, que son las células de defensa, y aumente la carga viral. Ahora, el objetivo de los tratamientos, que son los antirretrovirales, tienen el objetivo de disminuir esta carga viral, es decir, evitar que este virus se replique y que no infecte más células. Entonces, cuando hay un paciente que tiene VIH y no tiene un tratamiento, obviamente esta carga viral va a ser detectable. Pero si recibe los antirretrovirales, recibe un monitoreo de al menos 6 meses efectivo, puede que el tratamiento, si alguien está bien apegado al tratamiento, sea un tratamiento efectivo, por lo tanto una carga viral sea posteriormente indetectable. Y cuando la carga viral es indetectable, disminuye el riesgo obviamente de transmitir esta enfermedad. El monitoreo debe ser aproximadamente 3 y 4 meses, 3 y 4 meses los primeros 2 años. Después ahí tener como quiera un monitoreo, ya que esos pacientes son susceptibles aún a presentar enfermedades, a tener recaídas, sobre todo si no tienen un apego adecuado al tratamiento. Recordemos que actualmente el VIH es un virus que puede ser detectado, que puede ser tratable. Actualmente no hay una forma de curarlo, sin embargo, una persona que es bien tratada y que se diagnostica oportunamente el ser portador del virus del VIH es una persona que puede vivir muchos años y tener una vida plena.